Amigos de Radio Victoria con su televisión, a continuación vamos a conversar con Erwin Patiño en su segmento de todas las semanas, Mesoeconomía, que sigue siendo el nombre porque es el nombre original de su segmento, pero es que la mesoeconomía desapareció de la escena y la economía de alto nivel también, y los negocios, y hasta la administración del hogar, que es un negocio que tiene que ser bien llevado con lo poco que ingresa a resolver las cosas del día a día, no se puede manejar con idoneidad, nada. O sea, entonces, al Para no nada. haber mesoeconomía, Erwin, yo creo que tenemos que hablar de otros temas circundantes, ¿no? El de la Sí, política barata, el de la política sin doctrina, el de la sí, ¿no? política Y de la actualidad mundial, ¿no? De la actualidad mundial. mundial, además, ¿no? Exacto. Mira, estas situaciones, por ejemplo, tú esto siempre me dices, mira, cuando tengas una noticia buena de Aragua, Lo que entonces, te digo yo también, sí, vamos a decirla. Cónchole, mira, aquí cerca, yo vivo en Turmero y estoy cerquitica de la encrucijada, que todo el mundo sabe dónde está la encrucijada, dónde se claro, comen los sí. sándwiches de pernil más sabrosos del mundo. Y mira, resulta que ahí al lado de la redoma de la encrucijada hay un centro comercial nuevo. Debe tener como unos 10 años, 10 12 años, cuando mucho, que lo inauguraron. Ahí hay un locatel enorme, grandísimo, y un automercado de unos portugueses, de una cadena. Los dos, me enteré que los dos cerraron en estos días. Imagínate. Y es un edificio enorme, grande, que está frente, diagonal a la encrucijada, a la redoma de la encrucijada, y acaba de cerrar tanto el locatel como el supermercado. Qué No sé barbaridad. si temporal o definitivamente, pero están cerrados. Entonces, imagínate, cosas que movían, tenían muchos empleados y movían eh, negocios y movían la economía local. Y así ves, Claro. en Turmero se va la electricidad a veces hasta 10 horas al día. Antes se iban 4 o 5 horas en la mañana o en la tarde y ahora se va en la mañana y en la tarde. En mi casa, afortunadamente, estuve investigando ayer y esta mañana por qué se iba la luz menos. Sin embargo, tengo el problema de la baja tensión, se dañan los equipos, se cae el internet, tal. Todas estas cosas consecuencias de esa crisis eléctrica. Entonces resulta que en el pueblo, entonces hay sectores casi y en el centro del pueblo donde se va la luz ahora en la mañana y en la tarde también, a Imagínate. veces hasta 8 o 9 horas. Qué Los barbaridad. comerciantes andan desesperados, porque imagínate lo que venden productos refrigerados, congelados, qué sé yo, Sí. pescadería, A carnicería, riesgo de perderlo de un día para otro. a riesgo de perder todo, de perder la mercancía. Entonces, todo es un caos, todo es una situación bien complicada. Y hasta en Caracas se está yendo la luz. Yo estuve en Caracas y en el sector donde estaba se fue la luz como ayer, como por 3 horas, 2 horas. Entonces, eso es lo general. Y había visto, siempre he criticado, la otra vez estuve criticando el exceso de optimismo que tenían mis amigos El sector con empresarial. industria, el sector empresarial, ¿no? Es unas encuestas donde el 75% pensaba que las cosas iban a mejorar. Lo hemos comentado varias veces en nuestro programa. Entonces, ¿qué sucede? Que la economía, se quiera o no se quiera, está ligada a la política. Sin duda. Ya el gobierno norteamericano anunció ayer que van a reinstalar Las las sanciones. sanciones que habían suspendido en octubre pasado. Pero fíjate una cosa, Edwin, el Sí, punto está, y se ha clarificado de distintas sí, maneras,
que las sanciones son contra individuos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos individuos son los que manejan la política. Y Sí, entonces, producto de que están sancionados ellos, entonces ellos castigan al pueblo entero con lo que logran manejar, porque siempre hay ingresos y se sí, llenan la boca y hacen programas, pero hacen bonches también. Entonces, ¿por qué ese dinero que dedican a los bonches y a los festivales no lo dedican a los hospitales, a las escuelas, a los salarios de los trabajadores? Pues, sí. El asunto, mire, el asunto es más complejo. Pero sin entrar, veamos nada más que la parte, el efecto económico. Los efectos políticos, las razones políticas las conocemos sí, y en las situaciones actuales, para mí por lo menos es bien difícil ponerme a comentarlas y a criticarlas, que vivo en Venezuela. Sin embargo, lo que alega el gobierno norteamericano es incumplimiento de los compromisos de verdad. exacto. Sabemos que el gobierno norteamericano liberó presos, en Venezuela se liberaron presos también, Sí, un intercambio de liberaciones de presos, no vamos a calificar los presos si eran bandidos o no eran bandidos, si eran terroristas aquí o no eran terroristas. No vamos a entrar en la calificación política, pero se ve que hubo una negociación. exacto. ¿Ok? No conocemos tampoco los detalles de la negociación porque, bueno, hay mucho secretismo en esto, con No, hay lógica, mucho con secretismo lógica y hay mucha interpretación de cada quien como le da la gana y le de cada convenga. quien como quiera. Sí, Entonces, no, es que yo estoy dentro de esto, mira, ellos están diciendo que no. Entonces, aquella apuesta a que por las situaciones de crisis, primero con la situación de la guerra ruso-ucraniana, la invasión criminal de los rusos a Ucrania, y ahora la tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán, y ahora Israel e Irán, sí. el bombardeo ayer, anteayer de Irán contra Israel, eh, que los izquierdistas de Latinoamérica se quedan callados, por cierto. Ujú, sí. Nada, no hay críticas contra Bueno, eso. silencio cómplice que llaman. Bueno, pero bueno, eso es, sin entrar en evitando los comentarios políticos que lamentablemente siempre salen. Pero, ¿qué sucede? Aquí se había apostado al hambre que tenían los norteamericanos por el petróleo venezolano, Ujú. ¿m? A la necesidad del petróleo venezolano. Bueno, pero compraban y pagaban con regularidad. Erwin. Ese es el punto. El asunto es que dentro de esto se le dio la autorización a Chevron, que Chevron está en un grupo de compañías que fueron expropiadas sin indemnización y en las cuales hay involucrados demandas y decisiones de las cortes internacionales, de litigios internacionales, donde supuestamente se debían ventilar estas diferencias y los reclamos, y esas cortes han eh, sentenciado en contra de Venezuela y debemos, según eso, más de 40.000 millones de bolívares. Dentro de esas compañías estaba Chevron. Sí. Chevron aprovechó esa oportunidad que le Para dieron cobrarse la deuda que tenían con ellos. para cobrarse la deuda que tenía y hacer algunas inversiones Y eso es que han, lícito. bene- que han beneficiado enormemente a la economía venezolana, porque de 450.000 barriles que teníamos de producción, llegamos a casi hasta 800. Creo que estamos entre 700 y 800.000 barriles diarios en este momento. El asunto es, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Mm? ¿Cómo viene la economía? ¿Cómo vamos a recibir recursos? ¿De qué forma y de qué manera? Reventando al Y empresario que todavía genera algo con impuestos. sí, Eso es lo que acostumbran a hacer es eso. entonces, si entrar a calificar las razones o no, yo conozco bastante a los norteamericanos, porque yo trabajé más de 20 años con empresas norteamericanas y fui ejecutivo de empresas norteamericanas. Entonces conozco su forma y algunas, bueno,
En algunas salía hasta votado por diferencias con ellos, porque a veces hay situaciones hasta de corrupción en las Sí. mismas empresas y a pesar de que ellos persiguen duramente la corrupción, pero siempre hay cierto tipo de corrupción y cierto tipo de manejo que a mí, por lo menos en dos oportunidades, no me gustaron y por eso salí, pues, de dos Bueno, empresas. ellos lo Sí, llaman inversión gestionaria, que es muy sí, distinto. En sí, cambio, en PDVSA lo que hemos tenido es un sí, saqueo. sí, Entonces hay dos factores allí que se sí, diferencian claramente. claro. Entonces, bueno, ahí está, todas estas situaciones. Entonces uno conoce, por lo menos, cómo piensan los norteamericanos. Que Sí. primero piensan en ellos y después en el segundo, primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. Bueno, Sí, son sus intereses. y lo mismo ¿Sí? está haciendo el chavismo con la gente. Primero ellos, Y, segundo ellos, tercero ellos, y el pueblo que toma basura. sí, Ese es el pero problema, ese es el problema, ese es el problema. es así. Entonces, el asunto es, en estas circunstancias, ¿qué va a pasar? No lo sabemos ¿Sí? todavía. O sea, hay No unas sabemos, diatribas no sabemos. políticas para Y ver de qué como manera se digo, despeja el panorama electoral y no hay forma. esto, lamentablemente, la economía en cualquier país del mundo está ligada a la política. Entonces, Siempre. sí, hemos visto una baja importante en el crecimiento de la inflación en Venezuela. ¿A qué se debe? A una restricción importante del gasto público. Eh, el gobierno no está emitiendo bolívares, la maquinita del Banco Central. Por cierto, por ahí me enteré de un escándalo del Banco Central, que no quiero hablar del tema porque no tengo todos los detalles, pero reventó un escándalo en el Banco Central de Venezuela. No sería el Por ahí, primero, sí, empezando por por ahí ahí. me, sí, por ahí me mandaron una información que no he verificado y no puedo hablar de ella porque no tengo, como dicen, los pelos en la mano. Sí. Pero hay una situación que se está ventilando de Cuando, irregularidades cuando el en río el suena, Banco, piedras trae, mi hermano. en el Banco Central de Venezuela. Y bueno, mira, la situación, ha habido una devaluación eh, de una inflación de 1,5% el mes pasado y 3% el 1,5% el mes pasado y 3% el mes pasado, inflación en bolívares, y la inflación en dólares que también existe, va más o menos por la mitad, 1,5% en el mes pasado y menos de 1 en el mes anterior. Y la quieren resolver Entonces, con bonos sí, a la entonces gente. mira, el gran problema está en que eso se debe a una parada enorme, parada en el consumo. Yo he visto rebajas en precios importantes en algunos artículos. Sin embargo, según el CENDE, la canasta básica está en los $585 mensuales más o menos promedio y los sueldos, por lo menos en la administración pública y están no pasan, son un poco más de $100 en promedio. Entonces, para que tengamos una magnitud de la situación donde el mayor empleador es el sector público. Sí. Y súmale a eso los jubilados y pensionados, Ujú. que algunos, si acaso llegan Eso sí están viviendo penurias, ¿sabes? eso, sí están viviendo penurias. Entonces, todas estas situaciones. Entonces, en medio de todo esto, claro, no está creciendo la inflación, pero los ingresos, eh, pareciera que con esos ingresos la gente está pasando mucha hambre y necesidad. Esa es la situación que estamos viviendo, no tenemos otra. Sí, no, Sí, definitivamente. Bueno, sí. y Las como dice, y causas, como no dijiste tú al como comienzo, digo, las causas son políticas, todo sí. porque los Y errores políticos son los que nos han llevado sí, a estas sí, distorsiones en todos los aspectos. sí, sí, Pero bueno, Erwin, de todos modos, pues yo te agradezco mucho haber conversado contigo hoy, como toda la semana, y atentos, porque esta semana debería haber una definición desde el punto de vista electoral, a ver si por alguna vía se consigue reflotar a este país por sus sí, instituciones. No es fácil, pero hay una endija abierta y ojalá que la gente común y corriente la visualice, la interprete adecuadamente y proceda en consecuencia cuando lo llamen a votar, porque si no son capaces de revisarse a sí mismos, el país va a seguir en picada
y los que nos han trastocado todo van a seguir allí. Y en esos términos, pues ningún país progresa ni evoluciona. Y tal vez es como se dice, si ellos logran, bajo triquiñuelas o lo que sea, o porque a la gente se le ocurre pues no expresarse, se quedan allí y lo que se habla es que vendría más migración. Entonces el país va a quedar desolado, no va a quedar talento capaz de recuperarlo nunca, porque adentro tampoco la gente se está preparando. lamentablemente, La academia está en el suelo. en crisis total. Entonces, frente a ese Sí, panorama, pues ya, las cosas se ven muy sombrías, pero nosotros aquí tratamos pues de persuadir a la gente, dar consejos, permitirles que evalúen unos y otros factores para que tomen decisiones acertadas. Y si se toman acertadamente en política, la economía puede llegar a mejorar. Si nos volvemos a equivocar, clarísimo está que vamos a empeorar. Así de sencillo. así es. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, Un abrazo. gracias a ti, vale. Y bueno, un saludo a nuestra gente, la gente que nos sigue. Un abrazote. Seguro, seguro. Un Dios te abrazo. cuide. Hasta Saludos. luego.